Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les bendiga, sean bienvenidos a este día de reposo, este día de Shabbat. Nuevamente nos presentamos delante del Señor para compartir un nuevo tiempo de estudio de la Torá, de su palabra. Hoy continuando con el ciclo de estudio de la Torá, de las Parashot. Hoy con la Parashá número 38, Parashá que lleva por nombre Coré. Esta parasha va del capítulo 16:1 al capítulo 18:32 del libro de Bemidbar, del libro de Números. Y hoy estaremos viendo eh, un tema relacionado con la rebelión de unos levitas en contra de la elección por parte del Señor hacia Moisés y Aarón. Ya hemos visto esta parasha verso a verso, ya la hemos estudiado varias veces. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en esas similitudes, paralelismos que podemos hallar en esta parashá junto con Yeshua, su ministerio y sus enseñanzas. Así que eh, he titulado esta enseñanza La elección prevalece. Y es porque el Eterno escoge a Moisés y Aarón como su líder, como a Moisés, como el que dirigía el pueblo, y a Aarón como el sumo sacerdote. Y a razón de esto es que Coré, Datán, Abiram y otros hombres se levantan en contra de esa elección del Señor con el propósito de reclamar el por qué ellos no podían hacerlo. Y vamos a ver un poquito de la razón por la que esta rebelión se gesta. Así que vamos a orar y a dar inicio en esta mañana al estudio de la Torah. Padre bueno, Rey misericordioso, te damos honra y gloria, Señor. Bendecimos tu nombre una vez más. Nos acercamos ante tu presencia para buscarte, Señor, para aprender acerca de tus caminos, Señor, para escudriñar tu palabra, Rey, para que seas tú, Señor, guiándonos a través del estudio, Señor, y que podamos hoy, Padre eterno, aprender un poco más acerca de ti, Señor. Revélate a nosotros. Instruyenos en tu verdad, Señor. Guíanos en tus caminos y no nos permitas apartar, Señor, de tu presencia, Rey. Yo te agradezco por la vida de mis hermanos y por la disposición que siempre hay en sus corazones para buscar tu rostro, Señor. Guíanos hoy y derrama sobre nosotros la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, Señor. Gracias te damos, Padre, por los méritos de Yeshua. Amén. Entonces, vamos a comenzar y acompáñenme al capítulo 16 del libro de Bemidbar, libro de Números, capítulo 16. Bueno, y aquí en este capítulo encontramos este pasaje, ¿no? La rebelión de Coré. Y de hecho, toda la eh, parashá, gran parte de la parashá, habla es de esto. Un dato curioso que tiene esta parashá es el nombre, ¿no? Eh, y digamos que la relevancia entre la tradición con respecto al nombramiento de las parashá. Recordemos que las parashá se llaman de acuerdo a la frase o a la palabra con la que inician. Esta división, si bien es cierto, se hace por parte tradicional del judaísmo, pero yendo un poco más acerca de esto es la memoria de lo que quedó registrado aquí en la Torá propiamente con respecto a esta rebelión, ¿no? Con nombres propios y lo que resultó. Y esto me hace pensar acerca de cómo Dios quiere hablarnos, ¿no? Cómo Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, no solamente las cosas positivas, buenas, no solamente mostrarnos su voluntad y lo que quiere de nosotros, sino también mostrarnos la parte en la que el hombre, por su, en este caso, envidia, celos, por su corazón endurecido, bueno, por las razones que conocemos, se revela en contra de la voluntad del Señor, del propósito de Dios, y es por esto que ocurre estas situaciones, ¿no? Ya en la paracha anterior estuvimos viendo acerca de ese informe de los espías, ¿no? De esa rebelión que tuvo el pueblo, escuchando la voz de 10 hombres que dijeron no podemos subir allá porque moriremos, y no escuchando la voz de dos que eran Josué y Caleb que dijeron vamos a subir y a conquistar aquella tierra que el Señor nos prometió. Una voz que era conforme a la voluntad del Eterno. Pero
el hombre, el pueblo, decidió escuchar la voz que se oponía al propósito del Señor, ¿no? Y aquí pasa algo similar, porque se levanta un hombre llamado Coré, un hijo de Coat, de la tribu de Leví. O sea, hacía parte del mismo saco, digámoslo así, de donde provenían Aarón y Moisés. Habían ciertas circunstancias que seguramente llevaron a esta rebelión. Y como dato, aunque lo hemos visto en otras enseñanzas, les voy a eh, hablar un poquito acerca de quién era Coré o de dónde provenía. Coré, como les decía, un levita, también descendiente de Leví, de la línea de Coat, ¿no? Recuerden que Leví tiene tres hijos, Coat, Gerson y Merari. Estos tres son descendientes de Leví. Y de estos vienen todos los sacerdotes, todos los levitas. Bueno, los levitas y los sacerdotes por la línea de Aarón. Pero Coré no había sido nombrado jefe de los coatitas, sino Elisafán, que era un primo más joven. Esto lo vemos en Números 3:30, que, que dice, mm, Números 3:30, a ver. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. Con respecto a la jerarquía, digamos, en la que la escritura nos habla con respecto a la herencia, con respecto al liderazgo, siempre se trataba de transmitir, o en muchas ocasiones se trataba de transmitir al primogénito, ¿no? En el caso de las tribus de Israel, pues eh, Rubén fue el mayor, ¿no? Rubén fue el primogénito, pero perdió su primogenitura eh, por lo que hizo, ¿no? ¿Qué hizo Rubén? Como una de las mujeres de su padre para acostarse con ellos, ¿no? Luego vienen Simeón y Leví, que eran los que seguían, pero por causa de la rebelión que hicieron en contra de su padre por el tema de Dina, su hermana, la violación que le hicieron, ¿no? Pues tampoco. Entonces, aunque lo normal es que el mayor, el hijo mayor, preservara la descendencia, preservara la herencia, preservara eh, el cuidado de su casa, pues con el caso de Coat y en otros casos que vemos, no suele suceder así. Y ahí es donde encontramos un patrón bíblico que es digno de resaltar y traer a colación acá. ¿Por qué? Porque como les digo, Coat era también descendiente perdón, Coré era descendiente de los coatitas, incluso era mayor que su primo Elisafán, pero Elisafán es el que entra a ser como líder, se los levitas en Números 3:30. Ahora, el abuelo de Coré fue Coat, ¿no? Porque viene Coré, Ishar y Coat. O sea, el papá de Coré se llamaba Ishar, que era hijo de Coat. No sé, síganme hasta ahí, ¿no? Entonces, para que lo tengamos claro, Leví tuvo tres hijos, Gerson, Coat y Merari. De esos tres hijos, Coat era el padre de Ishar e Ishar fue el padre de Coré. ¿Listo? O sea, no estaba muy lejos de Leví. Leví fue su bisabuelo, ¿no? Leví, Coat, Ishar y Coré. Ahora, eso lo vemos ahí en Éxodo 6:18 al 22. El padre de Coré, que fue Ishar, era hermano de Uziel. Uziel fue el padre de Elisafán, el que fue nombrado como jefe de los coatitas, ¿no? Recordemos que se distribuyen las tribus de Israel alrededor del tabernáculo, ¿no? Y cada tribu tenía un líder. Bueno, y con respecto a los levitas, por las tres casas de los levitas, Gerson, Coad y Merari, se ponen unos líderes ahí. Entre esos líderes, Elisafán, que era hijo de Uziel, ¿no? Hermano de Ishar, fue el que fue nombrado como líder de los coatitas. Pero en orden de nacimiento, Coré era mayor que él, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre de Coré
fue mayor también que el padre de Elisafán, que fue Uziel. O sea, Elisafán y Uziel eran, perdón, Uziel y Ishar eran hermanos, pero Ishar, que es el padre de Coré, era mayor que, que Uziel, que era el padre de Elisafán. Y el que fue elegido fue el hijo de Uziel, no el hijo de Ishar. Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar, ¿será que eso fue lo que causó parte de la molestia de Coré? Porque si por lógica yo siendo descendiente del hermano mayor de la casa de Coat, no soy llamado a ser jefe de los coatitas, sino mi primo que es menor, pues ahí hay algo como que no me cuadra. Seguramente pudo haber pensado Coré. ¿Qué, qué sucede cuando los hermanos mayores, ¿no? Eh, y los hermanos mayores ven que su hermano menor es nombrado jefe o nombrado líder en la casa? Pues empieza a haber celos, empieza a haber envidia, ¿no? Además que la relación familiar que tuvo Coreo, o cómo se desenvolvió todo esto que les comento, de que su primo fuese líder y su papá era mayor que su tío, pero el que fue nombrado líder fue el hijo de su tío y no él que era por, por descendencia o por orden mayor. ¿Será que esto no fue lo mismo que sucedió con Ismael e Isaac, ¿no? Vemos en la historia y es donde les digo que empieza a haber un patrón en la escritura y el patrón es que Ismael, siendo primero que Isaac, no recibe la primogenitura, la recibe Isaac, siendo él el hijo de la promesa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Esaú y con Jacob? El que nace primero es Esaú, no es Jacob, pero el que lleva la primogenitura es Jacob, ¿no? ¿Qué pasó con todo esto? Celos. José, ¿no? José viene a ser mayor de entre sus hermanos siendo el menor. Bueno, el menor era Benjamín, pero siendo de los últimos, viene a ser mayor que todos sus hermanos. Ahora, ¿qué pasó con sus hermanos cuando esto acontecía o cuando esto pasaba? Sufrían de celos, de envidia, ¿no? De molestia por causa de yo soy mayor porque mi hermano menor, o en el caso de Coré, mi primo menor, es líder, es cabeza sobre mí, si se supone que yo debería ir delante. Así que esto es lo que sucede. Y a lo largo de la historia nos damos cuenta que eh, se empieza a repetir, se empieza a replicar. Y veamos en el caso de las guerras actuales, de cómo es el comportamiento hoy en el mundo actual, y es con respecto a árabes y judíos, ¿no? Ambos hijos del mismo padre, pero molestia de los árabes en contra de los judíos, ¿no? Siendo en orden, en orden de nacimiento, pues siendo mayores los árabes, descendientes de Ismael, ¿no? Más que los judíos descendientes de Isaac. Y entre la religión, el Islam y el judaísmo, también entre romanos y judíos, porque hay una enemistad entre romanos y judíos. Recordemos que los romanos son descendientes de quién. ¿Roma es descendiente de quién? De Esaú, el hermano mayor de Jacob. También por ahí viene el asunto. Y entre el cristianismo y el judaísmo viniendo a ser, nosotros somos eh, el nuevo Israel y todo el tema de la sustitución y todo el tema, ¿no? Entonces, probablemente esta fue una de las causas por las que la rebelión de Coré se gesta y es por eso que el Eterno tiene que entrar aquí a intervenir en un asunto de rebelión hacia la autoridad impuesta por el Señor. Porque recordemos que aquel que llama a Moisés y Aarón no es ningún hombre, no son ellos que dicen, ah, nos vamos a levantar nosotros y vamos a ser líderes en Israel, sino que es el mismo Señor que llama a Moisés. El Señor se le aparece a Moisés, le dice, ve con tu hermano Aarón y rescata al pueblo. Él no se le apareció a nadie más, no le pareció escoger a otro que no fuese Moisés y Aarón. Fíjate, Aarón era mayor que Moisés, ¿sí? Moisés era el hermano menor, incluso menor que María. Pero ¿quién fue el líder? Moisés, no Aarón. Aarón fue sumo sacerdote, sí, pero el líder del pueblo y con quien hablaba el Señor cara a cara
como el que habla con su amigo, dice la escritura, era Moisés, no Aarón. Entonces, de aquí se puede partir de este punto para entender un poco acerca de esta rebelión que se gestó en contra de Aarón, parte de Coré y sus amigos. Dice el capítulo 16 del libro de Deuteronomio, perdón, de Números, dice, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y acá hay un punto interesante y es que los que se levantan en contra de Moisés y de Aarón eran líderes también, eran gente conocida, pues por lo general uno no hace una revuelta y una rebelión si uno no es nadie, ¿no? O sea, imagínense que a mí me diera hoy por rebelarme en contra del gobierno, de las autoridades, ¿no? Y empiezo yo aquí a protestar y todo eso y la gente dirá, este señor está loco, ¿qué? Se le corrió el champú. Pero si lo hace un líder, una persona preeminente, una persona que tiene renombre, una persona que es conocida entre los demás, pues de más que su rebelión o su levantamiento resulte con muchos más seguidores. Esto algo así le pasó a Coré, ¿no? Entonces por eso dice que junto con Coré se le unieron Datán, Abirán y también unos hijos de Rubén. ¿Quién era Rubén? El primogénito. Entonces, los de Rubén dijeron, se están rebelando contra Moisés y todo eso. Nosotros también aquí vamos a sacar partido porque nosotros sí somos los primeros, ¿no? Entonces, dice, se juntaron contra Moisés, versículo 3. Moisés y Aarón y dijeron, basta ya de vosotros, nos cansamos de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Y entonces empieza el celo de, pero ¿y si todos somos llamados, pero si todos somos santos, pero si todos somos hijos de Dios, ¿por qué ustedes y no nosotros? ¿No? El, el, la típica pregunta de por qué tú y yo no, pero una pregunta que va eh, ligada a envidia, a celos. Eso es lo que eh, se gesta en el corazón del hombre, ¿no? Bien dijo el apóstol Pablo acerca de las obras de la carne, ¿no? El celo, la envidia, todo esto proviene del corazón del hombre y por lo general se da a razón de no querer aceptar la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, no, pero Dios se lo dijo a Moisés y a Aarón, pues sí, no importa, pero pues yo también puedo, ¿por qué yo no? ¿Por qué no me elegiste a mí? Pues será que no vio lo que vio en Moisés. ¿Quiénes somos nosotros para eh, levantarnos en contra del Señor a reclamarle por qué a este y no a mí? Si Él es el que ve, Él es escudriñar los corazones y Él sabe por qué lo hace. Dice, y cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Y seguramente esto fue lo que vio el Señor en Moisés, que no vio en los demás. Y era una actitud de humildad. Se levantaron contra mí, Señor, me postro ante ti a orar, para que tú pelees la batalla y a orar por ellos, para que tengas misericordia, porque Moisés sabía qué acontecía con aquellos que se rebelaban en contra del Señor, ¿no? Ya le había sucedido a Moisés una circunstancia así en la que el pueblo se había rebelado en contra de la autoridad del Señor con el becerro de oro, ¿no? Todo esto. Y Moisés, ¿qué hizo? Se postró, lloró y pidió al Eterno a favor del pueblo para que el Señor no los destruyera. Entonces el Señor, Moisés, perdón, ya tenía, digamos que, experiencia en esto y sabía que aquel que se rebela en contra de la voluntad del Señor, pues va a llevar la consecuencia de su rebelión. Y esto no termina, por lo general, en un buen punto, ¿no? Sino que termina en muerte, en destrucción, en plagas, en enfermedades, que era lo que acontecía cuando el pueblo se rebelaba en contra de la autoridad. Ahora, en esta primera parte, pues vemos una rebelión contra la autoridad. Entonces, entonces, se gesta la rebelión de estos hombres, ¿no? Recordemos, Coré, Datán, Abirán y 250 más, líderes de la comunidad.
levantados en contra de Aarón y de Moisés. Y esto, si lo comparamos o lo llevamos a Yeshua, que es el propósito de estas enseñanzas, ¿no? Basados en la premisa que rige esta serie, que es si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Pues, ¿qué relación habría acá en esta rebelión con Yeshua, ¿no? Una rebelión en contra de la autoridad. Pues tiene todo que ver, porque Yeshua también enfrentó desafíos en cuanto a su autoridad, ¿no? Por parte de los líderes religiosos de la época, por su propia comunidad. Le cuestionaban a Yeshua en nombre de quién tú enseñas, en nombre de quién tú vienes, quién es el que te envía. Y los pongo un poco en contexto con respecto a esas preguntas que le hacían los líderes de la época, y era por el asunto de la enseñanza, ¿no? Porque se suponía que si tú te volvías maestro, enseñabas al pueblo, pues debías ser instruido, debías haber sido instruido, perdón, por algún otro maestro, por algún otro rabino, sin importar si eras saduceo, fariseo, no, porque pues el judaísmo tenía en la época de Yeshua ya varias vertientes, pero lo importante era un reconocimiento de tu maestro. Y veamos, por ejemplo, una cita como Mateo 21-23, que dice: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Yeshua les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no le creíste, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos le tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Yeshua dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y este es un ejemplo, un pasaje que nos sirve de ejemplo para ver que cuestionaban los líderes de Israel en aquel entonces, cuestionaban la autoridad del Mesías. ¿Tú por qué estás enseñando lo que enseñas? ¿Quién te lo enseñó? Eh, ¿Y por qué no estás registrado aquí en ninguna escuela, ninguna sinagoga? No haces parte de ningún grupo, tú no eres saduceo, no eres fariseo. ¿Quién te dio el permiso de hacer esto? Juan 5:43 menciona, dice: Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Yeshua dice: Yo no he venido en mi propio nombre, no he venido en mi propia autoridad. Vengo en el nombre de aquel que me envió, ¿no? En el nombre de mi Padre. Yo he venido, y con esa autoridad es la que enseño, con esa autoridad es la que vengo a hablarles a ustedes. Y no los voy a juzgar yo, dice el Señor, sino los juzgará en el que ustedes tienen la esperanza, la confianza. ¿Quién? Moisés, ¿no? Pues de hecho, una de los asuntos que en la misma escritura se menciona como jactancia de parte de los fariseos era tener la ley, ¿no? Tú que te jactas de la ley siendo judío, ¿no? Que te enorgulleces de tener la ley, la Torá, los profetas, pues Yeshua les dice: esa misma los juzgará a ustedes, porque si entendieran que yo soy aquel profeta, ¿no? Que fue descrito por Moisés, que fue anunciado por Moisés, ¿no? Un profeta como yo les levantará el Señor a él oír, dice la escritura en la Torá que Moisés mencionó. Y dice: y cualquiera que no oiga las palabras que yo hablaré por medio de tal profeta, eh, yo le voy a pedir cuentas, porque el Mesías fue enviado por el mismo Señor para guiar, para enseñar al pueblo, para instruirlo. Mateo 12:24, más los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera
los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y al cuestionar la autoridad del Mesías, similar a lo que pasó con Moisés y Aarón en tiempos del desierto por parte de Coré, pues era algo similar, ¿no? Decían, pero ¿y estos quiénes son para que por ellos sí y por nosotros no? Cuando los líderes en tiempos de Yeshua vieron sus proezas, sus milagros, lo que acontecía con él, pues ellos decían, no, no podemos permitir esto, desacreditémoslo. La manera más, digamos que el camino más fácil para, no, o sea, sí quiero llegar al desacreditar, pero la manera más fácil de, de dañar a alguien es desacreditándolo, ¿no? Hablando mentiras acerca de él. ¿Y qué hicieron los fariseos? Empezaron a decir, no, la autoridad que tiene no la tiene por Dios ni nada de esas cosas, sino por el diablo, por Belcebú, por el no sé qué, si sé más. Y empezaron a decir que lo que él hacía lo hacía en nombre de, de, de otro y no del Señor, ¿no? Eso lo dijeron los escribas, los fariseos. En Marcos dice que fueron los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y Yeshua, escuchando eso, sabiendo lo que ellos pensaban, dice, pero ¿cómo puede una casa dividida contra sí misma prevalecer? No, no es posible. Si yo lo hiciera por el mismo al que reprendo, pues no tendría lógica, ¿no? Entonces, incluso sus propias acusaciones no tenían un fundamento sustentable, pero el propósito de ellos era desacreditar al Mesías. Así que aquí podemos ver rebelión en contra de la autoridad, de la misma manera que sucedió con Coré, Datán, Abiram y estos 250 hombres, más los de Rubén, que se rebelan contra Moisés y contra Aarón. Solamente un deseo de nosotros queremos tener la autoridad, al igual que ustedes, ¿no? Yeshua vino a enseñar un camino diferente en el orden de ideas o con respecto al camino que enseñaban los fariseos y los saduceos y los escribas de la época, ¿no? Diferente porque vino a desenmascarar, si se quiere, las costumbres y tradiciones que nada que ver tenían con la voluntad del Eterno. Entonces, cuando ellos se ven a gatas atacados por, por el Mesías, empiezan a cuestionar su autoridad. ¿Quién te mandó? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te mm, enseñó eso que estás enseñando? Lo que tú haces no lo haces en nombre de Dios, lo haces en nombre del diablo, de los demonios, etcétera, etcétera. Entonces, al igual que con Moisés, fue cuestionada su autoridad. Pero vamos a ver otro punto y es el, el respaldo de Dios con la elección, ¿no? Y veamos en Números 16, ahí un poco más adelante, en el verso 31. Como siempre les decimos, si quieren ver esta para verso a verso, los invitamos a que en el canal de YouTube la sigan. Dice Números 16, 31 al 33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Corea y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenía, descendieron vivos al Seol, al sepulcro, a la tumba, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Así que el Señor confirma la elección de Moisés y de Aarón al juzgar la rebelión de Coré con esta mortandad, ¿no? Porque por eso les decía al principio que Moisés ya tenía experiencia en asuntos de rebelión, en asuntos de desobediencia, y sabía que las cosas no paraban bien, ¿no? Cuando el pueblo se cansó de comer maná y dijeron queremos carne, el Señor dijo, bueno, pues ahí tengan la carne, aunque yo no quiero eso para ustedes. Mi voluntad es que coman maná, que es el sustento suficiente, pero no quisieron. ¿Y qué sucedió? Vino mortandad. El Eterno reprendió al pueblo de Israel con plaga de muerte, ¿no? Entonces, aquí no fue la excepción. ¿Qué aconteció?
se rebelaron y vino muerte. Dice que se abrió la tierra y se los tragó y se los llevó a ellos, junto con los que le seguían por causa de su rebeldía. Ahora, con Yeshua, pues la confirmación, o esa lección divina que mm, validaba su ministerio y validaba sus enseñanzas, pues no se abrió la tierra y se tragó a los que no le habían creído, sino más bien Dios confirmó su elección mediante algo que testifica hasta hoy que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, y fue la resurrección. Esto es algo que a manera de milagro, porque podríamos ver que el que se abriese la tierra y se tragara a Corea y a los que le seguían, pues también es un milagro. De la misma manera, la resurrección viene a ser un milagro y una prueba real de la elección de Dios a Yeshua. Y dice Hechos 2:24 al 32, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó en mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Así que vemos que en Hechos se narra acerca del Mesías como aquel que resucitó, avalando esto, la elección del Padre como el Mesías redentor de Israel. Romanos 1:4 nos dice el apóstol Pablo que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Algo que confirma a Yeshua, vuelvo, como el Hijo de Dios, como el escogido, como aquel que depositario de la presencia divina, es la resurrección de entre los muertos. Algo que ninguno ha podido hacer, ¿no? Coré y ellos fueron tragados por la tierra y ahí fueron, ¿no? Incluso Moisés, con la elección que recibió, no, eh, no fue a este punto como lo fue Yeshua, ¿no? De resucitar y a hoy vivir. Los que esperamos en el Señor y todos los que permanecemos en sus palabras y guardamos lo que Él dice, pues tenemos la promesa de la esperanza de la resurrección de entre los muertos, ¿no? Pero Yeshua viene a ser esa primicia de la resurrección y ese primer fruto que afirma o confirma esa elección de por qué tenía que ser Yeshua el Mesías. Y en Corintios, 1 Corintios 15:4 al 8 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 personas, hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El mismo apóstol Pablo dice, no es mentira, es real lo que sucedió. Hemos estado leyendo en la cuenta de Lomer, o estuvimos leyendo en la cuenta de Lomer, leyendo a Juan, que se le apareció a Pedro, a Juan, ¿no? Luego se le apareció a María, luego se le aparece a sus discípulos, luego acá dice en Corintios, dice el apóstol Pablo, que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y dice, y a mí, como un abortivo, como a los últimos, como a la pega, al recado, se me apareció también, dice el apóstol Pablo. O sea que yo también soy, dice Pablo, un testigo de que el Mesías eh, es real, que es el enviado por Dios para nosotros, para salvarnos, para rescatarnos. También vemos en el tema de Coré, vamos al capítulo 17, ahí de números, un poquito más adelante, capítulo 17, versículo 8. Y aquí se narra mm,
un acontecimiento que también comprueba eh, la, la elección, ¿no? Y es el tema de las varas, ¿no? Recordemos que a razón de la rebelión, entonces Moisés hace algo y es, vamos a sacar un líder de cada casa y vamos a poner unas varas, cada uno con su vara, con su nombre, y vamos a coger esas varas, las vamos a meter en un lado y vamos a ver cuál de ellas florece. Y hablando de ramas secas, ya que no estaban pegadas a ningún árbol. Una vara seca arrancada del árbol, de su raíz, pues no va a dar nada, no va a dar fruto, ya va a quedar como una vara seca y va a morir así, o va a permanecer así. Bueno, pues Moisés pide esto y dice, bueno, traigan cada uno su vara, márquela, póngala ahí. Entonces unos cogieron y compraron un Sharpie y la marcaron para que no le fueran a tumbar las elecciones y dijeran, no, es que eso con esfero azul, eso le borran la X ahí en el tarjetón, entonces no, márquelo con Sharpie o lleve su propio esfero. Entonces llegaron ellos y dijeron, no, yo sí no voy a dejar allá que Moisés marque las varas, yo mismo la marco y así nadie me la cambia, ¿sí? Aarón llegó y marcó su vara, todos marcaron su vara y la metieron en una urna, en una caja. Y al siguiente día llegó el recuento de los votos, ¿no? Entonces llamaron a la autoridad competente y vamos a contar los votos y empezaron a sacar las varas y resultó que todas salieron secas menos la de Aarón. La de Aarón había florecido. La de Aarón había dado renuevos, brotes de vida, ¿no? Algo que era imposible. Esto es un milagro porque coge tú un pedazo de palo seco ahí, mételo, sí, y mételo en una urna y espera ahí a que le salgan flores, ¿cierto? De un día para otro, ¿no? De más que si lo dejas en la tierra y lo dejas ahí hasta que se consuma, además que por ahí salga otro arbolito de más o al pasar del tiempo, pero mucho tiempo, ¿no? Eh, pero esto fue de un día para otro, ¿no? Eso fue con las elecciones. El domingo votamos y en la tarde contamos a ver qué. Resultó que la vadera de Aarón reverdece y florece a diferencia de las otras. Entonces, ¿esto qué fue? Un testimonio de lo que el Señor había hecho como elección del sumo sacerdocio y de Moisés. Y es, yo los escogí, no fueron ustedes. Esto es algo que en el pensamiento del hombre a veces no cabe. Y es porque Dios elige a este o aquel o porque Dios hace esto con este o aquel y no conmigo, si yo también puedo, ¿no? Pero cuando eso está en el corazón del hombre, debería ser la primera alerta, señal de alerta, para que te des cuenta de que hay envidia en tu corazón y estás descalificándose. O sea, cuando tú ya estás peleando porque yo quiero tener lo que el otro tiene, yo quiero hacer lo que el otro hace, ya estás perdiendo ahí de entrada, porque estás mostrando lo que hay en tu corazón. Y en tu corazón lo único que hay envidia, y ahí está la respuesta de por qué no fuiste escogido tú, sino a esa persona, ¿cierto? Entonces, dice acá Moisés puso la vara delante de Yahweh en el tabernáculo del testimonio y después de que reverdece la deja como testimonio. Esto es una de las cosas que se meten en el arca del testimonio, junto con el maná y con las tablas de la ley. Y es la vara para afirmar quién fue el que escogió el sacerdocio. ¿No? No fue el hombre, fue el Señor. Dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Si produjo almendras, ¿era una vara de qué? Un almendro, ¿cierto? Alguna vez escuché que era una orquídea, ¿los almendros dan orquídeas? ¿No? Entonces esa teoría está matada. Pero, pero la vara dio fruto. O sea, fueron al otro día y no solamente, ay, que es que mire que le salió ahí una hojita. No, fue una prueba, como dicen, indubitable, contundente, o sea, no había pierde a eso, porque además que dijo, ah, no, es que Moisés le injertó ahí esa rama, ese palo. Cogió Super Bonder, fue a la miscelánea y se compró un Super Bonder y se le pegó ahí la hoja para que dijeran no, y los frutos, no. Dice fue, ojo ahí, dice,
Entonces, mm, la, la prueba fue, acá dice, fueron al día siguiente y aquí la vara reverdeció. O sea, le salió follaje verde, ¿no? Como un árbol. Luego, junto con el follaje, lo verde, dice, echó flores, ¿no? Luego de las flores, renuevos. ¿Qué es un renuevo? Es como el inicio de otra flor, ¿no? O sea, como que la flor floreció, pero junto con esa venían otras que también iban a florecer. Y producido almendras, o sea, fruto. O sea, era como un árbol vivo. ¿Y cuánto dura un árbol en echar hoja, luego brote, luego flor y luego fruto? ¿No? Ahí cuánto dura un limón en producir limones. ¿Como un año? Después de que se siembra, yo no sé. El café se siembra y dura como un año o algo así para dar fruto. No sé cuánto es, ¿verdad? Cualquier árbol, o sea, tú no siembras un árbol y o a la semana o a los días o a los meses pocos está ya dando fruto. Pero la prueba aquí fue Moisés, perdón, la vara que era de Aarón, dio todo. Todo el proceso que dura años, lo dio de un día para otro. Esto lo quería poner el Señor para testificar que Él fue el que escogió a Aarón, ¿sí? Que no fue el hombre, que no fue el capricho de Moisés, dijo, ah, no, mi hermano va a ser entonces el sumo sacerdote porque pues esto para que quede aquí en familia y no se nos escape el liderazgo, no, fue el Señor el que escogió a Aarón. Así que dice, sacó Moisés las varas de todos de delante de Yahweh a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara y todos miraban a ver si le había salido al menos a ver una astilla, a ver si se le había salido a la vara de cada uno y no, no había salido nada. Y Yahweh dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal de los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no muera. Entonces, reverdece la vara de Aarón como señal, para él y su linaje, su descendencia, como aquellos escogidos para llevar el sacerdocio dentro de los hijos de Israel. Y fíjate que dice, guárdala como testimonio a los rebeldes, para que ellos sepan que yo fui el que lo escogí. Con respecto a Yeshua, ¿qué podemos ver? Vimos en lo anterior que a Yeshua se le cuestionó su autoridad. En nombre de quien enseñas, lo haces en nombre de los demonios, por eso es que haces estas tales cosas, ninguno de nosotros te ha autorizado, no sé qué. Y él dice, es en la autoridad que me dio mi Padre que yo hago las cosas que hago. Si no creen a mis palabras, crean a mis hechos, ¿verdad? Porque los milagros de Yeshua testificaban que venían del Dios Todopoderoso, no podían venir de otro. Pero, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aunque había la evidencia, no eh, quisieron creer. Todo esto, obviamente, por algo que el Señor había ya profetizado acerca de la dureza del corazón del hombre cuando les dijo, porque viendo no verán, oyendo no oirán, ¿no? Yo haré que sus corazones se endurezcan para luego venir a ellos para salvarlos. Era necesario que sucediera así. Para que el testimonio fuese más fuerte, ¿no? Si Yeshua hubiese sido elegido como rey, digamos que mucho más fácil y todo, pues el cuento hubiese sido distinto, pero como hubo tanta oposición, muere, resucita, todo esto es el plan perfecto de Dios para que no haya discusión de que Él es el escogido por Dios para ser el Mesías, descendiente de David, el que se siente en el trono de Israel y reine, no solo sobre Israel, sino sobre las naciones, sobre el mundo. Entonces Yeshua eh, es descrito, al igual que Aarón, como el sumo sacerdote escogido por el Señor. En el Salmo 110:4 dice, juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto lo escribe David, pero proféticamente hablando acerca de Yeshua. Y eso es un texto que luego refiere el autor de Hebreos. El autor de Hebreos se centra en muchos de sus capítulos acerca de quién es Yeshua y su autoridad, que permanece, que prevalece. Es donde dice
en Hebreos 6:20, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 7:17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya hemos hablado del tema de Melquisedec y todo, pero a lo que voy con esto es que Yeshua fue cuestionado en su autoridad por parte de sus hermanos, ¿no? En ese orden de ideas, por llegada, hermanos mayores, ¿no? Porque los fariseos, los saduceos y todos estos llevan más tiempo que Yeshua, ¿no? Y viene Yeshua en edad, pues mucho más joven que ellos, ¿no? En edad eh, hecho hombre, pues mucho más joven, ¿no? Yeshua empieza su ministerio alrededor de los 30 años y habían líderes en Jerusalén, pues mucho mayores, con mucho más recorrido, que vieron lo que hacía Yeshua y decían, pero ¿cómo puede este? ¿En nombre de quién enseña? ¿Este qué le pasa? ¿Este peladito qué le pasa? ¿No? Probablemente así. Pero ¿qué sucede? Que la elección por parte del Señor prevaleció. Y ahí es donde el autor de Hebreos cita a Yeshua con las palabras que David describió acerca de un sacerdocio eterno. Un sacerdocio, perdón, que sobrepasaba el levítico de Aarón y cualquier otro sacerdocio o cualquier otro liderazgo en esta época o en cualquiera. O sea, los fariseos, los saduceos y todos los eos que habían en la época fueron superados en autoridad por la elección de parte del Señor al Mesías, un sacerdocio eterno, para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, un personaje de la escritura, del cual dice la misma escritura, no tiene linaje, no tiene ascendencia, no sabemos de dónde viene, sus días son desde la eternidad y hasta la eternidad, o sea, no sabemos quién es este, pero según este orden, como lo era el orden aarónico, ¿no? Descendiente de Leví, viene a ser Yeshua un sacerdote para siempre. Así que esto pone a Yeshua en una posición de, aunque en su tiempo fue rechazado por sus líderes, por los principales de Israel, el que escogió a Yeshua fue el Eterno, el que dijo, mi hijo eres tú, ¿no? Yo te he engendrado hoy. Pídeme por herencia las naciones, te daré como posesión. Pídeme, ¿cómo es que dice? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Así que fue escogido por el Eterno, algo que el pueblo y sobre todo el liderazgo no quiso aceptar. Siempre que el hombre se revela en contra de los planes, de los designios de la elección del Señor, es porque el hombre en su corazón tiene rebeldía hacia la voluntad de Dios. Si simplemente Coré y ellos hubiesen aceptado que Dios escogió a Aarón y a Moisés para dirigir al pueblo, pues su fin no hubiese sido desastroso. Pero cuando el hombre se revela en contra, no del hombre, porque mira que cuando esto acontece, dice la escritura que Moisés se postró y oró. Moisés no dijo, oiga, pero ¿cómo así si yo aquí soy el que manda y ustedes qué? Entonces, ¿cuántos son? Píntelas que yo se las cobraré. Moisés no se puso en ese plan. Moisés, ¿qué hizo? Se postró y oró. Intercedió por ellos, ¿no? Cuando uno se pone a pelear por algo que dice tener, pues es porque no es, ¿no? Cuando uno es llamado por el Señor, pues ¿para qué se ponen a pelear? Por eso, y eso es lo que aconteció con Moisés. Oró. ¿Qué hubiese sacado Moisés si al ver una rebelión como esta se ponía a la par con Corea y se ponía legales a pelearles? Pues no hubiese sido el indicado por el Señor. Pero las actitudes de Moisés nos demuestran que Dios no se equivocó con él cuando lo escogió, ¿no? Y que el llamamiento sí vino de parte del Señor. Mm, otro punto aquí, números 16:46, y es la función de mediador, de intercesión que cumple Moisés y Aarón, como lo hizo Yeshua. O sea que la elección no solamente trasciende a liderar, a mandar. Yo soy aquí el que mando y los demás.
sirven, sino que la elección va a el propósito, más que liderar, es mediar, es estar en esa posición de este pueblo es cabezón, pero Señor, es el pueblo que me diste para dirigir, oro por ellos para que tengan misericordia de ellos, para que los ayudes, para que los levantes, para que los perdones, ¿no? Ahí es donde les digo que el llamamiento a liderar no es solamente por tener el título del que manda, sino que en realidad el líder es el que, como dice el dicho con respecto al capitán del barco, y es que cuando el barco se está hundiendo, ¿quién es el último que debe saltar? El capitán, o sea, un verdadero capitán no es el que se hunde el barco y dice, nos vemos, chao, ustedes miran a ver cómo solucionan porque pues yo me voy a salvar porque aquí yo soy el capitán y soy más importante que todos ustedes. No, el capitán es el último y si se hunde el barco, pues me voy con el barco hasta que el último salga, pero no deja el barco hasta que todos sean rescatados. Y si no hay para nadie, pues aquí también me quedo yo, ¿no? Eso es un dicho popular, una manera popular de entender un liderazgo genuino, verdadero, ¿no? Real. Y vemos esto en Moisés y Aarón. Fíjate que en el capítulo 16, verso 46, dice, dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pone el fuego del altar y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh, la mortandad ha comenzado. La tierra se abre y se traga a Coré y a sus amigos, a su casa, a los que estaban ahí alrededor de ellos. Pero dice que se levantaron otros más junto con ellos, dice 250 hombres más. ¿Y qué pasó con estos? A estos les vino mortandad, les vino plaga. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había caído. Fíjate, dice que se levantó Corea, Tania, Virán, su familia, y se levantaron 250 hombres más. ¿Pero cuántos murieron? Dice que murieron 14.700. Esto es porque cuando hay una rebelión muchos se le juntan, ¿no? Muchos dicen, uy, aquí como que hay potencial de que podamos rebelarnos y hacer lo que se nos antoje y ganar aquí algo, ¿no? Pues entonces también unámonos. 14.700 dice aparte de los que se habían levantado con Core. Entonces, Dios juzgó esta rebelión duramente, pero sentó un precedente de que la elección que había tenido con Moisés y con Aarón eh, había salido de parte de él. Y esto para testificarle a sus descendientes después de él, a los que seguían, que en los planes de Dios, que en la voluntad de Dios, como Él escoge, como Él planea, como Él ejecuta, es la mejor opción. Cuando el hombre se pone a querer inventar es donde nacen las rebeliones, cuando el hombre se quiere poner a inventar es donde nace la envidia, es donde nace los celos, donde nace todo, la raíz de los males, ¿no? Y es querer ir en contra de lo que Dios ha planeado. Y no podemos jugar a eso, porque cuando jugamos a eso llevamos del bulto. Es mejor decir, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Que tu voluntad se haga en mi vida, sea la que sea. Porque cuando le metemos mano a nosotros, eso es rebelión, eso es rebeldía al propósito de Dios y podemos terminar mal. Entonces simplemente reposemos y descansemos. ¿Qué hizo Moisés? Pues hágale tranquilo, pues si quiere rebelar, rebélese, que aquí el que pelea por mí no soy yo, sino es el Señor, porque Él fue el que me puso. Ahora vemos que, ¿cuál fue la actitud? Toma incienso, coge brasas del altar y ve y ora al Señor. Pide por estos. Un verdadero líder hace eso. Un verdadero líder no se levanta y dice, estos son rebeldes, traigan el ejército y pélenlos a todos para que dejen su rebeldía. Oró para que Dios los sanara, para que Dios tuviera misericordia de ellos, ¿no? Les vino mortandad, les vino enfermedad. ¿Y qué hizo Moisés y Aarón? Interceder. Otro podría, esto es lo que vuelvo y digo,
Todas estas cosas nomás son testimonio de que la elección de parte del Señor hacia Moisés y Aarón fue la correcta. Y están rebeldes, están sufriendo por su rebelión, Señor, ten misericordia de ellos. Son cabezones, ¿no? Son duros, de dura servicio, un pueblo rebelde, contumaz. Y esto refleja mucho el carácter de Yeshua y por qué fue el elegido y por qué es el Mesías. Yeshua es el mediador de un pacto que se renovó, un intercesor supremo, principal, para toda la humanidad, no solo para Israel, para todo aquel que quiera creer en él, ¿no? Para el que crea en su nombre, ¿no? Entonces, Yeshua es el intercesor por el mundo, ¿no? El que cree en él no será avergonzado, sin importar si eres judío, israelita, hebreo o de donde sea que seas, eh, el que cree en el Señor no será avergonzado, el que le sigue. Así que fíjate que la relación aquí es similar. Moisés y Aarón intercediendo por un pueblo cabezón que se había rebelado en contra de ellos, que si hubiesen tenido la oportunidad hasta los matan para quedarse con el puesto. ¿Qué pasó con Yeshua? A Yeshua lo entregaron para matarlo. ¿Por qué? Porque nos cansamos de que venga aquí a decir que sus enseñanzas y que no sé qué, que es el Hijo de Dios y que las enseñanzas son avaladas por el Dios de Israel y no sé qué, cuando no creemos eso, decían sus hermanos, ¿no? ¿Y qué hizo Yeshua al igual que Moisés estando en la cruz? Intercedió, oró. Dice un pasaje en los evangelios acerca de la crucifixión de Yeshua, que cuando él estaba ahí, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este es el carácter de Moisés, ¿no? Ahí es donde vemos una relación directa entre Yeshua y Moisés, de por qué Moisés, porque Yeshua ahí es ese corazón dado hacia el pueblo, aunque fuese cabezón, aunque fuese rebelde, aunque fuese necio. Mira a los que lo están maltratando, a los que lo están crucificando, a los que lo están ultrajando y ora por ellos pidiendo misericordia porque no saben lo que hacen. Moisés, cuando el Señor le dice, voy a acabar con este pueblo y te levanto otro, y Moisés se postra, llora y dice, Señor, si quieres, bórrame a mí de tu libro, pero no los quites a ellos. Cualquier otro dice, uy, gracias a Dios, gracias Señor porque pensaste eso. Yo ya lo había pensado, pero mejor que tú la pensaste y me la dijiste primero y acaba con ellos, ¿no? Porque ese es el corazón de un líder, el corazón de una persona que verdaderamente ha sido escogida, que ha sido llamada, que viene su llamamiento así, pues ve que el pueblo es cabezón y intercede por el pueblo. ¿Por qué? ¿De qué sirve un líder sin pueblo? Pues de nada. O sea, ¿de qué servía Moisés si Dios le extermina al pueblo? De nada. Así que es el espíritu genuino, real, de alguien que ha sido llamado por el Señor. Y el pueblo que me diste es cabezón, dijo Moisés. Pues bueno, me tocó lidiar con ellos, pero oro para que tú tengas misericordia de ellos, no para que los acabes, sino para que los rescates, para que salgan adelante, porque es que tu nombre es el que está en fuego, Señor, tú fuiste el que los llamó, fuiste el que los escogió, eres tú, no soy yo. Ahora, mm, dice Hebreos 7:25, por lo cual, pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y Yeshua es intercesor, al igual que Moisés. Lo hizo de la misma manera. A hoy lo sigue haciendo, siendo sacerdote para siempre, intercesor, mediador entre Dios y nosotros hombres, ¿no? El Eterno en sus planes pone al Mesías para que su sacrificio perfecto permanezca a lo largo de las generaciones y llegue hasta lo último de la tierra, hasta el momento en el que el Señor diga, ya, hasta aquí y regresa el Mesías, ha sido puesto el Mesías para mediar, para interceder, para orar. Hebreos 9 es por nosotros, los pecadores, los malos, los perversos. Hebreos 9:15 dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? El Mesías
es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además es la diestra está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará de su amor? Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada, nada nos puede separar de su amor, porque lo hizo por nosotros. Así que, siendo el mediador de un pacto renovado, y esto es en comparación a Moisés, que fue mediador del primer pacto, ¿no? Moisés estuvo ahí en medio del Señor y del pueblo para transmitirle al pueblo la voluntad de Dios. Yeshua que vino a hacer lo mismo, transmitirle a sus hermanos, al pueblo, la voluntad de su Padre, no sus propias palabras, la voluntad del Eterno, y ser mediador. Juan 1, primera Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Yeshua viene a ser ese intercesor, ese mediador que permanece hasta hoy, pidiendo al Padre por nosotros, rogando por nuestra salvación, para que el Señor tenga misericordia, ¿no? De aquel que está extraviado, de aquel que está perdido. Así que si hasta hoy esto sigue siendo así, es porque el Señor aún sigue prolongando su misericordia aún permanece, ¿no? Si hubiese sido ya todo terminado, pues el que no se arrepintió y no alcanzó el favor de Dios, pues, y así murió, pues hubiese recibido su recompensa, el juicio justo de parte de Dios para aquellos que se alejan de Él. Pero si hoy tenemos vida y si hoy todavía hay eh, una voz que anuncia el arrepentámonos y volvámonos al Señor, es por la misericordia de Él. Así que, como dice siempre la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿no? Porque nos volvemos duros por orgullo, por arrogancia, por altivez, que es lo que proviene de nuestros corazones. Y eso lo único que hace es alejarnos de la voluntad del Señor, de sus planes perfectos. ¿Cuáles planes perfectos? Salvación, redención, vida eterna, ¿no? Esperanza para el que está perdido, libertad para el cautivo, ¿no? Sanidad para el que está enfermo. Esos son los planes de Dios. Pero el hombre se cega en su corazón, se revela en contra de Dios y luego, como dice el proverbio, a Dios acusa, ¿no? El hombre eh, hace como se le antoja y luego le echa la culpa a Dios. Cuando Dios estaba ahí llamando a la puerta, nos dejó a Yeshua como testimonio de su misericordia, de su favor, y aún el hombre hoy sigue haciendo como le parece, pero el culpable es Dios. Y por último, las señales que respaldaron a Moisés, Aarón, ya vimos esas señales, y a Yeshua, ¿no? La predicación de Yeshua fue acompañada de milagros, de señales, ¿no? Con el propósito de mostrar la autoridad y de dónde provenía su llamamiento. Moisés y Aarón se ejecutaron varias señales, no solamente en Egipto, sino en el desierto, señales como agua de la roca, el alimento que caía del cielo, el maná, ¿no? El maná, esta vara que reverdeció, eh, la columna de fuego, la nube de día, eh, la tierra que se abrió, ¿no? La lepra que le dio a Miriam cuando se rebeló en contra de Moisés también, y todo eso, todos esos eran, o fueron, señales que demostraban la autoridad de Moisés y de Aarón como escogidos del Señor. Bueno, Yeshua realiza muchos milagros, muchas señales que demostraron su llamamiento. Mateo 11:4-5 dice, respondiendo Yeshua les dijo, id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y si hubiesen conocido así lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 61 de Isaías, hubiesen entendido que este era el respaldo de Dios hacia su ungido, hacia el Mesías, ¿no?
Nadie más pudo haber hecho esto si no era respaldado por el Señor. Así que la acusación falsa de lo hace por Belcebú, por el Señor de los demonios, no sé qué dice más, no tiene ningún fundamento. Porque si se supone que este en el nombre de quien lo acusaban no, no sana, no libera, no perdona, no limpia, pues absurdo sería que el Mesías lo hiciera en nombre de alguien que no es por naturaleza así, ¿cierto? Juan 14:11 dice, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Y esto es que la evidencia de que yo y el Padre somos uno y de que yo he sido llamado por el Padre es que las obras que yo hago son como las que mi Padre ha hecho, ¿no? Sanidad, liberación. Juan 20:30 al 31 dice, hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que dice, todas estas cosas que el Mesías hizo, dice aquí, quedaron escritas. Y dice, ¿para qué? Para que creáis que Yeshua es el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que la señal viene a ser la evidencia de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios. Y Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Yeshua Nazareno, varón aprobado por Elohim, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por causa de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, ve al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esto lo dice Pedro en Hechos en el tiempo de Pentecostés, cuando acontece todo el mover del Espíritu, cuando desciende la presencia del Señor allí en el aposento alto, como lo narra Hechos. Y Pedro se levanta a tratar de dar una explicación de lo que estaba aconteciendo y entre todo eso, pues llega a decir estas palabras acerca del Mesías. Esto es lo que Yeshua dijo acerca de todo esto, ¿no? Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Así que, ¿qué más evidencia y qué más prueba que la elección que Dios hace permanece y la elección viene acompañada de el respaldo, ¿no? De parte del Señor. O sea, si Moisés no hubiese sido escogido por Dios, si no hubiese sido escogido Aarón, si no hubiese escogido Yeshua, pues la elección no hubiese, no hubiese prevalecido. Y los milagros y las señales no se hubiesen realizado de la misma manera. Pero fíjate que ¿hubo qué? Hubo una elección que permaneció por causa de que el que lo hizo fue el Señor. Así que una vez más confirmamos que Dios no se equivoca, que en sus planes perfectos está su voluntad ejecutándose, que nosotros debemos simplemente reposar y descansar y seguir eh, al pie de la letra de lo que Él dice su voluntad, no creer que porque tenemos mejores ideas, que porque es que a uno se le ocurrió mejor escoger a este que tiene más pinta de líder que a este otro, ¿no? A veces vemos la apariencia y esto me hace recordar a Samuel escogiendo el rey para Israel, ¿no? ¿Y qué hizo Samuel? Como había escogido a Saúl el pueblo y Saúl era un hombre alto,
bien pinta el hombre, fuerte, ¿no? Tenía pinta de rey, ¿no? O de como se pinta un rey, ¿no? Un rey no se pinta ahí débil y chiquito y... No, un rey se pinta fuerte, ¿no? Como Lord Farquaad, ¿no? Eso no es un rey, es un prospecto de rey, pero no funciona. Eh, un rey se pinta grande, poderoso, ¿no? ¿Y qué hace Samuel cuando está buscando rey para sustituir a Saúl? Mira, empieza mirando lo que el hombre ve. Cuando va a la casa de Isaí, llama a todos los hijos de Isaí, que eran como 7 u 8 junto con David, y empieza a ver al mayor. Y dice, uy, bendito el Señor porque ha hallado al rey de Israel. Jesús le dice, ese no es. Entonces ve al otro hijo, al que le sigue, y dice, alabado es el Señor porque he visto al ungido del Señor. Y el Eterno le dice, ese no es. Luego de 2 o 3 veces que se equivocó porque los vio en orden y dijo, uy, estos sí tienen pinta de reyes. El Señor le dice, Samuel, no veas lo que tus ojos ven. La apariencia yo la desecho. O sea, el Señor dice, yo no veo eso. Yo no veo lo exterior, yo no veo lo que aparenta ser. Yo escudriño lo profundo. Y ahí es cuando es llamado David, el menor de todos, ¿no? Ahí vio la evidencia Samuel de, de lo que ve el Señor. El Señor ve lo profundo del corazón, escudriña el corazón, conoce, ¿verdad? El hombre se deja guiar por las apariencias, el hombre se deja guiar por, por lo que ven sus ojos, por lo exterior, por lo físico, por lo llamativo, lo chévere, ¿no? Porque hoy eh, hay muchos que siguen las religiones, que siguen a las iglesias, que siguen a otros hombres por lo que muestran, por lo exterior, ¿no? A alguien no le puede caber en la cabeza que seguir a Dios sea reunirse en la casa, orar, guardar, hacer su voluntad. Si nos seguimos es que las multitudes, no, Dios está allá. ¿Por qué? Porque es que son como 8.000 personas en cada culto. Eso es imposible pensar que Dios no está ahí, ¿verdad? Y los invito a que vean con nosotros el estudio de Apocalipsis que estamos haciendo, porque ahí se ven esos rasgos de, de las, de las religiones, de las iglesias a las que se les escribió en el Apocalipsis, y vemos eh, que la apariencia en realidad no importa, que las multitudes no importan, que eso son eh, cosas que el Eterno no está mirando. El Eterno ve el corazón y ve la obediencia que hay, ve el seguirle a Él con lo que Él ha mandado. Así que esa es la forma, familia, ese es el mensaje, eso es lo que podemos encontrar en esta relación entre una rebelión como la de Coré, que está aquí mencionada en la Torá, y Yeshua como el escogido de Dios, que pasó por circunstancias similares, pero que a la postre, al final, al igual que Moisés y Aarón, salió victorioso y la elección de Dios prevaleció y hasta hoy sigue prevaleciendo por él. Sí, por eso es que hoy sigue siendo Yeshua el mediador de un mejor y renovado pacto, el escogido, el sacerdote, nuestro Mesías. Que el Todopoderoso familia les bendiga. Gracias a todos por acompañarnos, por estar ahí pendientes. No olviden eh, suscribirse, seguir ahí conectados con los estudios que tenemos, ¿no? Estamos haciendo el estudio de Apocalipsis, del libro de Revelaciones, verso a verso, que los invitamos a que lo compartan junto con nosotros y los estudios de los salmos que cada viernes al inicio del Shabbat estamos llevando a cabo. No olviden eh, dejar sus comentarios si tienen preguntas, dudas y bueno, compartan estos mensajes con muchas más personas para que también les lleguen. Y no olviden las palabras que dijo nuestra Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que tengan un buen Shabbat a todos. Shalom.